Desaparecí con mis hijos. El silencio en el auto era penetrante mientras me alejaba de la casa que, hasta hace unas horas, llamaba hogar. Las maletas estaban en el asiento trasero, tiradas apresuradamente, junto con los juguetes esparcidos que logré agarrar sin pensarlo 2 veces. Mi corazón martilleaba en mi pecho, una mezcla de ira y desesperación, mientras mis dedos temblaban sobre el volante. Todavía podía escuchar lo último que dijo por teléfono. Ahora eres libre de vivir con tu amante. Mis hijos y yo nos vamos. La línea se cortó después de eso. Me imaginé su cara cuando escuchó esas palabras, la desesperación se apoderó de ella, sus ojos muy abiertos recorrieron la casa vacía, buscándonos, encontrando solo el vacío haciendo eco en la habitación. La dejé allí, exactamente como se merecía. ¿Pero realmente había tomado la decisión correcta? La pregunta sonaba a cada kilómetro que avanzaba en la carretera, pero la respuesta llegaba como un puñetazo en el estómago cada vez que volvía a mí la imagen de ella bailando en los brazos de otro hombre. Era el mismo rostro que amaba, la misma sonrisa que me hacía creer en las promesas, la misma voz que juraba amor eterno mientras compartíamos planes para el futuro. Confié en ella. Confiaba tanto que nunca sospeché las horas extras de trabajo, las reuniones prolongadas, las cenas de negocios. Todo parecía muy plausible hasta el día que la vi entrando a esa fiesta. El vestido ajustado que me compré, el perfume que le regalé por nuestro aniversario, la mirada que ella le dio. Podría haber entrado, haber hecho una escena y llevármela delante de todos. Pero no. Esperé. Esperé hasta que ella regresó a casa, esperando encontrar a su esposo y a sus hijos dormidos. Ella no encontró nada. Y tal vez eso sea lo que más le dolió. Detuve el auto en una gasolinera. Los niños dormían en el asiento trasero, ajenos al caos que envolvía sus vidas. Volví a coger el teléfono, pero dudé antes de llamar. ¿Qué más había que decir? Quería respuestas, quería entender cómo alguien que compartió tanto tiempo conmigo podía destruirlo todo por un momento de deseo o quizás meses de mentiras que yo estaba demasiado ciega para ver. Mi mente volvió a los últimos meses, a las señales que ignoré. Las largas duchas, los mensajes que borró demasiado rápido, las sonrisas vacías que parecían forzadas. Quería creer que estaba paranoica, que el estrés del trabajo me hacía ver cosas donde no las había. Pero lo hubo. Y ahora ya no había vuelta atrás. Por favor, dime dónde estás. Puedo explicarlo. Eso fue lo que dijo cuando finalmente me llamó. ¿Explicar? ¿Cómo se explica algo como esto? Respiré hondo, agarré el teléfono en la mano y dije lo único que pude. Ya no necesitas explicar nada. Terminó. Y colgué. Esperaba sentir alivio después de eso, pero el vacío fue inmediato. Quería odiarla y una parte de mí lo hizo. Pero otra parte, la que se negaba a aceptar que todo había terminado, seguía buscando una justificación, una razón, cualquier cosa que hiciera soportable ese dolor. La noche avanzaba y necesitaba un lugar donde quedarme. No quería pensar en el mañana ni en las respuestas que tendría que darles a los niños cuando despertaran. Solo quería olvidar. Pero olvidar era imposible cuando todo lo que veía, cada vez que cerraba los ojos, era la imagen de ella sonriéndole a otro hombre. El hombre que probablemente la estaba consolando ahora, ¿se arrepintió, o había planeado todo esto hace mucho tiempo? No sabía qué era peor, imaginar que me habían engañado durante meses o aceptar que me habían engañado en cuestión de días. El teléfono volvió a sonar y esta vez no contesté. Dejó un mensaje y, aunque sabía que escucharlo solo me traería más dolor, presioné reproducir. Su voz era temblorosa, pero había una desesperación que no esperaba. Sé que cometí un error. Pero no puedes llevarte a los niños. Por favor, te lo ruego, vuelve a casa. Podemos solucionar esto. Haré lo que sea necesario. Ella lloró. Por primera vez en años la oí llorar. Pero, ¿fue verdadero arrepentimiento o simplemente miedo a afrontar las consecuencias de lo que hizo? Colgué sin contestar. El sonido de sus lágrimas resonó en mi mente mientras caminaba de regreso al auto y miraba a mis hijos, tan inocentes, sin darse cuenta de que sus vidas habían cambiado para siempre. Quería protegerlos. Quería asegurarme de que nunca sintieran el dolor que yo sentía. Pero al mismo tiempo no podía ignorar la verdad,
también necesitaba respuestas. Necesitaba saber cómo había llegado todo a este punto. Y eso era lo que me mantenía despierto, conduciendo sin rumbo, mientras sus palabras resonaban en mi cabeza. Por favor, vuelve a casa, pero ¿podría hacerlo? ¿Aún quedaba algo que salvar en esa relación? Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez su traición no era el final de la historia, sino solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que todavía no entendía del todo. Porque a pesar de todo, todavía sentía que algo andaba mal esa noche, algo que ella no me decía. Y sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Simplemente no estaba preparado para descubrir qué era. Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias presentadas son ficticias, creadas para mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas, dejar profundas cicatrices y cambiar destinos para siempre. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia impactante, llena de giros, emociones intensas y un final impactante. Respira hondo. El viaje comienza ahora. Michael se ajustó el nudo de la corbata frente al espejo, sus dedos temblaban un poco mientras intentaba controlar el nerviosismo que insistía en estar presente en las noches importantes. El reflejo que le devolvía la mirada era el de un hombre de 37 años, guapo, con un rostro marcado por rasgos firmes y una mirada que siempre transmitía confianza, pero esa noche había algo diferente. Tal vez fuera el cansancio acumulado tras semanas de intenso trabajo o, quién sabe, el silencioso malestar que últimamente rondaba por su mente, como un susurro que no lograba descifrar. Aún así, sonrió para sí mismo, tratando de sacudirse la incomodidad. Sabía que necesitaba ser impecable. El evento de empresa de su esposa era importante para ella y, aunque prefería las noches tranquilas en casa, había prometido que haría un esfuerzo para apoyarla, como siempre lo hacía. Olivia apareció en la puerta del dormitorio, ya lista, y Michael necesitó unos segundos para absorber la imagen. Lucía deslumbrante, con un vestido que delineaba a la perfección su elegante cuerpo, su cabello peinado en ondas sueltas y sus labios pintados de rojo, tono que usualmente usaba solo en ocasiones especiales. Él la miró durante un momento más de lo habitual, como si intentara memorizar esa imagen. Había algo casi irreal en ella esa noche, algo que despertaba en él tanto orgullo como un ligero malestar. Olivia siempre había sido hermosa, pero parecía que se había esforzado más de lo habitual, como si quisiera impresionar a alguien. Michael sacudió la cabeza, alejando el pensamiento antes de siquiera permitir que echara raíces. Ella sonrió cuando lo encontró mirándola, el tipo de sonrisa que siempre lo hacía sentir afortunado de tenerla a su lado. Llevaban 12 años casados, el tiempo suficiente para conocer los detalles más sutiles del otro, como los gestos que revelaban nerviosismo o las palabras pronunciadas solo para llenar el silencio. Olivia siempre fue más extrovertida, alguien que alegraba cualquier habitación con su presencia, mientras que Michael prefería la discreción y los momentos juntos. Esta diferencia, en lugar de separarlos, los mantuvo siempre en equilibrio, como dos mitades que se completan. Al menos así le gustaba ver las cosas. Sin embargo, en los últimos meses, Michael ha sentido que la distancia entre ellos aumentaba, como una grieta apenas visible que amenaza con extenderse. Culpó al trabajo, a los compromisos sociales e incluso al cansancio de sus hijos pequeños, pero nunca dejó que la inseguridad se apoderara de ellos. Después de todo, siempre encontraban la manera de reencontrarse, de reconectarse cuando parecía que la rutina los separaba. La noche transcurrió como tantas otras. La sala estaba llena, las luces tenues creaban una atmósfera elegante y las copas de vino se llenaban con frecuencia. Olivia parecía estar en su elemento, riendo y charlando animadamente con compañeros de trabajo y conocidos, mientras Michael permanecía algo al margen, observándola con su habitual admiración. Pero esa noche algo cambió. Notó cómo sus ojos brillaban de manera diferente, cómo se inclinaba para escuchar las palabras de alguien al otro lado de la mesa con una atención que parecía más que profesional. Michael intentó sacudirse el creciente malestar, diciéndose a sí mismo que era solo una inseguridad momentánea, tal vez el resultado de un largo día de trabajo o del alcohol que empezaba a hacer efecto. Él sonrió, se levantó y fue a buscar otro trago, decidido a no dejarse engañar por su mente. Olivia, en cambio, parecía ajena a su mirada, completamente absorta en la conversación.
Había en ella una energía que Michael no había visto en mucho tiempo, un entusiasmo que le recordaba los primeros años de su matrimonio, cuando todo era nuevo y cada toque llevaba electricidad. Pero ahora esa energía parecía fuera de lugar, dirigida hacia alguien que no era él. Michael intentó ignorarlo, concentrado en hablar con los otros maridos presentes, pero sus manos permanecían apretadas alrededor del cristal, como si esa pequeña presión fuera suficiente para mantenerlo anclado. El viaje a casa fue silencioso, interrumpido solo por el sonido ocasional de la radio y el zumbido del motor. Olivia apoyó la cabeza en el cristal, aparentemente cansada después de horas de interacción social. Michael conducía con la mente inquieta, luchando contra los pensamientos que insistían en formarse. Quería creer que nada había cambiado, que su sonrisa esa noche era solo parte de su encanto natural, la misma ligereza que siempre lo había atraído. Pero había algo en sus gestos, sus miradas y la forma en que evitaba mirarlo directamente que le dejó un sabor amargo en la boca. Cuando llegaron a casa, Olivia fue directamente a su habitación y dijo que necesitaba descansar. Michael se quedó en la sala por un rato, sentado en el sofá, mirando al vacío mientras intentaba convencerse de que simplemente estaba cansado y paranoico. Sus hijos durmieron tranquilos y él debería estar agradecido por esa estabilidad, por todo lo que habían construido juntos. Pero en cambio, sentía el pecho pesado, como si estuviera a punto de perder algo que ni siquiera sabía cómo sostener. Esa noche se convirtió en un punto de inflexión para Michael, aunque él aún no lo sabía. Durante los días siguientes, se esforzó por seguir la rutina, ignorando los pensamientos que lo atormentaban, pero cada pequeño detalle parecía aumentar su inquietud. Olivia seguía sonriendo y presente, pero había momentos en los que parecía distante, como si su mente estuviera en otra parte. Michael intentó ignorarlo, intentó convencerse de que todo estaba bien, pero las dudas crecieron como raíces profundas e incontrolables. Mientras tanto, Olivia también luchaba con sus propios pensamientos. Amaba a Michael, o al menos quería creerlo, pero había algo en ella que parecía insatisfecho, un hambre por algo que no podía definir. Por mucho que intentara concentrarse en su familia y su matrimonio, había una parte de ella que anhelaba libertad, emoción, algo que la hiciera sentir viva nuevamente. Y, aunque intentó ocultarlo, el conflicto interno se notaba en sus gestos, en sus miradas rápidas a su teléfono y en la forma en que evitaba ciertos temas. La tensión entre los dos creció silenciosamente, como una cuerda tensa a punto de romperse. Cada palabra dicha parecía cargada de significado, cada mirada duraba un poco más de lo necesario. Michael empezó a observar más, notando los momentos, los mensajes, los pequeños momentos en los que Olivia parecía perdida en sus pensamientos. Odiaba sentirse así, como alguien al borde de un precipicio, pero ya no podía ignorar las señales. La sensación de que algo estaba fuera de lugar lo consumía, pero no sabía hasta qué punto esa sospecha estaba a punto de cambiar su vida. Esa noche, cuando Michael finalmente se durmió en el sofá, Olivia miró el teléfono que tenía en las manos, indecisa, luchando contra la culpa que ya comenzaba a acumularse en su interior. Ni ella ni Michael podrían haber imaginado lo que vendría. Michael no pudo decir exactamente cuándo empezó a sentir que algo andaba mal. Tal vez fue esa noche, en la cena de empresa, cuando la risa de Olivia sonó demasiado fuerte o cuando sus ojos brillaron de una manera que no había visto en años. Quizás fue en las siguientes semanas, cuando empezó a salir temprano del trabajo y regresar más tarde, siempre con una excusa lista en la punta de la lengua. Al principio intentó ignorarlo. Se convenció a sí mismo de que era solo paranoia, un efecto secundario de la fatiga acumulada y las presiones del trabajo. Pero la inquietud se negó a desaparecer. Crecía cada noche que Olivia yacía a su lado, e incluso allí, parecía distante, como si su mente estuviera en otra parte. Se encontró observándola más de cerca, notando detalles que antes habían pasado desapercibidos. Las sonrisas escondidas al mirar tu teléfono, las duchas más largas, el perfume que empezaste a usar con más frecuencia. Michael quería creer que había una explicación para todo esto, pero cada intento de racionalizar solo aumentaba la sensación de que algo se le escapaba entre los dedos. Comenzó a tantear el terreno, haciendo preguntas casuales sobre su agenda, sus compañeros de trabajo, eventos inesperados que surgieron en el último minuto. Olivia respondió con naturalidad, pero él sintió el peso de la tensión en el aire, como si hubiera algo que ella se esforzaba demasiado en ocultar. Los días pasaron y Michael ya no podía ignorar la opresión en su pecho. Decidió actuar.
La tarde que Olivia le dijo que tenía una reunión importante y que llegaría tarde, él dijo que se quedaría en casa con los niños y le deseó buena suerte. Pero tan pronto como ella se fue, una inquietud se apoderó de él. Levantó su teléfono y abrió la aplicación de rastreo que habían instalado meses atrás para monitorear la seguridad de cada uno. No era algo que solía usar, pero esa noche sus dedos se deslizaron por la pantalla casi automáticamente. El punto en el mapa mostraba que Olivia no iba a la oficina. Michael sintió que se le daba un vuelco el estómago. Trató de calmarse, diciéndose que podría ser un desvío, una parada rápida en algún lugar antes de la reunión. Pero cuando la partitura siguió avanzando en una dirección completamente opuesta a la obra, lo supo. Cada kilómetro recorrido por el punto rojo era como una lenta puñalada. Cogió las llaves del coche, llamó a la niñera para pedirle quedarse con los niños y se fue sin pensárselo 2 veces. El camino parecía más largo de lo que debería haber sido. Las farolas pasaron rápidamente, pero para Michael cada minuto parecía una eternidad. La ubicación indicaba un barrio residencial, lo suficientemente alejado como para ser discreto, pero no tan lejos como para despertar sospechas. Cuando giró por la calle indicada, vio el coche de Olivia aparcado frente a una casa. Se detuvo un poco más lejos, respiró hondo y trató de decidir qué haría. Una parte de él quería irse, fingir que no había visto nada, pero la otra parte, la parte que lo estaba guiando hasta aquí, necesitaba saber la verdad. Michael salió del auto y caminó hacia la casa. Las cortinas estaban abiertas y las luces iluminaban la sala de estar. Miró por la ventana y lo que vio le heló la sangre. Olivia estaba sentada en el sofá, con otro hombre a su lado. Se rieron y la forma en que le tocó el brazo hizo que Michael sintiera como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Por un momento, no pudo moverse. Se quedó allí, mirando, tratando de convencerse de que estaba viendo mal, de que se trataba de un malentendido. Pero luego ella se inclinó y el beso que compartieron destruyó cualquier ilusión que él todavía intentaba mantener. La ira fue lo primero, ardiendo como fuego en sus venas. Luego, el dolor. Un dolor que se apoderó de cada fibra de su cuerpo, dejándolo sin aliento. Apretó los puños y retrocedió, sin saber qué hacer. ¿Entrar allí y enfrentarlos? ¿Armar un escándalo? Pero, ¿qué pasa con los niños? Pensar en ellos le impidió perder el control. Se alejó, regresó al auto y se sentó en el asiento durante minutos que parecieron horas. Cuando finalmente levantó su teléfono, vio que Olivia había dejado un mensaje. Ella le advirtió que el encuentro duraría un poco más y que lo amaba. Las palabras parecieron una broma cruel. Michael soltó una risa amarga y arrojó el teléfono en el asiento junto a él. No volvió a casa esa noche. Condujo sin rumbo hasta que encontró un motel barato en la carretera. Le palpitaba la cabeza y sentía que su pecho estaba a punto de explotar. Pasó la noche despierto, reviviendo cada momento de su matrimonio, cada promesa hecha, cada sueño compartido. No podía entender cómo todo había llegado a ese punto. Tuvieron problemas, sí, como cualquier pareja, pero nunca imaginó que Olivia sería capaz de cruzar esa línea. A la mañana siguiente, Michael regresó a casa antes de que los niños se despertaran. Olivia ya estaba allí, actuando como si nada hubiera pasado. La vio preparar café, sonreír a sus hijos y preguntarles sobre su día. Una parte de Michael quería confrontarla en ese mismo momento, arrojarla contra la pared y exigir respuestas, pero otra parte necesitaba tiempo. Necesitaba descubrir qué iba a hacer a continuación. Durante los días siguientes, la siguió discretamente y recopiló más pruebas. Cada encuentro secreto, cada mensaje borrado, cada excusa mal dicha alimentaba el dolor y la ira que crecían en su interior. Olivia continuó sonriendo, viviendo su vida como si nada estuviera mal, mientras Michael estaba destrozado por dentro. Fue una tarde lluviosa, después de verla salir corriendo del trabajo y entrar a un café con el mismo hombre, que Michael decidió que no podía esperar más. Sabía que necesitaba actuar, pero la duda lo carcomía. ¿Enfrentarla resolvería algo? ¿Y los niños? ¿Cómo protegerlos de una destrucción inminente? Cuando Olivia llegó a casa esa noche, encontró a Michael sentado en la sala, esperando. Su mirada era diferente, pesada, como si ya lo supiera todo.
dudó en la puerta, sintiendo el peso del silencio. Michael se levantó lentamente, se cruzó de brazos y le preguntó si tenía algo que decir. Su silencio fue la respuesta que necesitaba. Olivia intentó hablar, intentó encontrar una justificación, pero las palabras murieron antes de salir. Michael no gritó, no amenazó. Él simplemente se giró y salió de la habitación, dejándola allí, sola, con la culpa. Mientras conducía esa noche, Michael supo que esta traición era solo la punta del iceberg. Algo más grande se escondía detrás de ese comportamiento, algo que aún no podía ver, pero que estaba a punto de ser revelado. Y cuando eso sucediera, nada volvería a ser lo mismo. Michael miró a Olivia como si estuviera viendo a un extraño. Ella estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados y la mirada baja, incapaz de sostener su mirada. La habitación parecía más pequeña, sofocante, como si las paredes se estuvieran cerrando. Michael caminaba de un lado a otro, respirando con dificultad, tratando de mantener el control. Las palabras que quería decir se acumularon en su garganta, pero no salió nada. Olivia finalmente levantó la vista y lo que vio en sus ojos fue una mezcla de culpa y desesperación. Ella abrió la boca, pero él levantó la mano, interrumpiendo cualquier intento de explicación. Primero necesitaba hablar, necesitaba liberar todo lo que había estado reteniendo durante los últimos días. Michael respiró hondo, tratando de encontrar un tono que no desbordara la ira que lo consumía. Dijo que lo sabía. Lo sabía todo. Le contó sobre el rastreo telefónico, sobre las noches en que ella decía estar en reuniones y en realidad estaba en brazos de otro hombre. Olivia se llevó las manos a la cara, pero él continuó y su voz se volvió más firme. Preguntó cuánto tiempo llevaba sucediendo, por qué lo hizo y, lo más importante, quién era el hombre con el que estaba saliendo. Olivia intentó detenerlo, intentó explicarle que no era así como él pensaba, pero él se negó a escuchar excusas. Quería respuestas y las quería ahora mismo. Olivia finalmente se levantó, su cuerpo temblaba y sus manos apretadas. Ella comenzó a hablar, con la voz entrecortada. Dijo que no lo había planeado, que no sabía cómo había llegado a ese punto, pero que lo sentía. Michael se rió, con una risa amarga e incrédula, y preguntó cómo alguien arrepentido podía mentir durante tanto tiempo. Olivia le rogó que la dejara explicar, que escuchara lo que tenía que decir antes de tomar cualquier decisión. Michael se cruzó de brazos y dijo que estaba escuchando, pero nada de lo que ella dijera cambiaría lo que él ya sabía. Fue en ese momento que Olivia se derrumbó y las lágrimas corrieron por su rostro mientras confesaba la verdad. Dijo que el hombre con el que estaba involucrada era un ex compañero de trabajo. Alguien que había llegado a su vida cuando se sentía invisible, cuando sentía que su matrimonio se había convertido en una rutina y que Michael ya no la veía como antes. Lloró y dijo que no estaba justificando lo que había hecho, pero que necesitaba sentirse deseada nuevamente. Michael se dio la vuelta, con las manos en el cabello, tratando de contener la explosión que sentía en su interior. Él le preguntó si realmente pensaba que eso explicaba algo, si pensaba que él merecía ser traicionado por un momento de debilidad suya. Fue entonces cuando Olivia hizo una pausa, como si estuviera luchando contra algo aún más grande. Michael se dio cuenta y le pidió que hablara rápido, que dijera de inmediato qué más ocultaba. Olivia dudó, pero luego, con la voz quebrada, reveló que el hombre con el que estaba involucrada no era solo un amante. Era el padre de un amigo suyo, alguien a quien Michael conocía superficialmente, alguien que había ido a su casa en ocasiones casuales. Michael estaba en shock, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La ira fue reemplazada por un vacío penetrante. Le preguntó cómo podía ser tan imprudente, tan cruel cuando involucraba a alguien tan cercano. Olivia intentó acercarse, pero él retrocedió, como si su toque fuera veneno. Ella dijo que lo sentía, que había intentado romper, pero que las cosas se habían salido de control. Michael le preguntó si había pensado en los niños, si había considerado el impacto que esto tendría en la familia. Olivia sollozó, diciendo que nunca quiso lastimar a nadie, que pensaba que podía arreglar las cosas antes de que se descubriera todo. Michael volvió a reír, con una risa hueca, y le preguntó cómo podía ser tan ingenua. Se alejó, tomó las llaves de su auto y dijo que necesitaba tiempo para pensar. Olivia intentó detenerlo, lo agarró del brazo y le rogó que se quedara,
pero él lo soltó y salió por la puerta sin mirar atrás. Michael condujo sin rumbo, intentando procesar todo lo que acababa de oír. Sus palabras resonaron en su mente, mezcladas con imágenes que no podía borrar. Sintió ira, dolor, humillación y, sobre todo, un profundo sentimiento de traición. Olivia no solo lo traicionó sino que involucró a alguien que, en cierto modo, era parte de su círculo. Y ahora, lo único en lo que podía pensar era en cómo reconstruir su vida después de esa devastación. Cuando finalmente regresó a casa, Olivia estaba sentada en el mismo lugar, como si no se hubiera movido. Tenía los ojos rojos e hinchados y parecía exhausta. Michael entró sin decir una palabra y ella se levantó inmediatamente. Dijo que no quería perder a su familia y que haría todo lo necesario para arreglar las cosas. Michael se quedó allí, mirándola, sin saber si aún podía ver a la mujer con la que se casó. Dijo que no sabía si podría perdonarla, pero que necesitaba tiempo. Olivia estuvo de acuerdo y prometió que esperaría todo el tiempo que fuera necesario. Durante los días siguientes, Michael se sumergió en el trabajo, tratando de escapar del dolor. Pero las preguntas seguían volviendo. Se preguntó qué había hecho mal, qué podría haber hecho diferente. Olivia, por otro lado, parecía decidida a demostrar que todavía había algo entre ellos que valía la pena salvar. Se propuso estar presente, mostrar contrición y voluntad de hacer las cosas bien. Pero Michael no podía ignorar el peso de la traición, la sombra de lo sucedido que se cernía sobre cada interacción entre ellos. Solo cuando recibió una llamada inesperada todo cambió. La voz al otro lado de la línea lo dejó helado. Era el marido de la amiga de Olivia, el hombre al que ella implicó en la traición. Quería reunirse, dijo que necesitaba hablar. Michael estuvo de acuerdo, sin saber qué esperar. Cuando llegó al lugar acordado, encontró a un hombre destrozado, con profundas ojeras y la mirada perdida. Él le dijo que lo había descubierto todo y que Olivia no era la única culpable. Reveló algo que Michael nunca podría haber imaginado, algo que transformó el dolor que sentía en algo aún más oscuro. La verdad estaba a punto de salir a la luz y Michael sabía que después de esa conversación, nada volvería a ser igual. Salió del lugar sintiendo que un nuevo abismo se abría ante él, y por primera vez desde el inicio de todo, se dio cuenta de que no era solo Olivia quien guardaba secretos. Su mundo estaba a punto de desmoronarse de una manera que nunca podría haber predicho. Michael se paró frente al hombre que, hasta esa noche, era solo un rostro familiar en fiestas y reuniones informales. Ahora, allí, sentado en la silla de un pequeño café del centro, parecía un espectro, un oscuro reflejo de lo que alguna vez había sido. Los ojos hundidos y rojizos, las manos inquietas sobre la mesa, delataban noches de insomnio y una culpa que parecía pesar más de lo que podía soportar. Michael se sentó lentamente, con los músculos tensos, y esperó. El silencio entre ambos fue interrumpido solo por el tintineo de las tazas de café que la camarera colocó sobre la mesa. El hombre levantó la vista y empezó a hablar sin rodeos. Dijo que sabía que Michael ya estaba al tanto de la traición de Olivia, pero que necesitaba saber algo más. Michael se cruzó de brazos, inclinándose hacia adelante, sintiendo que se le daba un vuelco el estómago. Preguntó qué podría ser peor que lo que ya se había revelado. El hombre respiró hondo y luego dijo que la relación entre él y Olivia no era nueva, que llevaba más tiempo del que Michael imaginaba. Confesó que había intentado romper varias veces, pero Olivia lo buscaba, insistía, diciéndole que no podía dejarlo atrás. Michael sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo el control. Preguntó por qué el hombre le estaba contando todo esto ahora. Fue entonces cuando miró hacia abajo y reveló que Olivia no era la única culpable. Dijo que, al principio, todo parecía un asunto pasajero, algo que terminaría sin mayores consecuencias, pero con el tiempo las cosas se salieron de control. Olivia había comenzado a hacerle exigencias, amenazando con contarle todo a su esposa si él intentaba alejarse. Los ojos de Michael se abrieron, sintiendo la traición creciendo aún más dentro de él, como una llama que no dejaba de extenderse. El hombre continuó. Dijo que había intentado cortar el contacto varias veces, pero Olivia usó información personal en su contra. Mensajes, fotografías, actas de reuniones. Ella guardó todo. Michael sacudió la cabeza con incredulidad. Preguntó cómo podía ser tan ingenuo,
¿cómo podía involucrarse con alguien que estaba casado y aún así permitir que las cosas llegaran a este punto? El hombre inclinó la cabeza admitiendo que había cometido un error y que estaba pagando por ello. Dijo que su esposa ya lo sabía todo, que había solicitado el divorcio y que él estaba a punto de perderlo todo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Michael apretó los puños, esperando. Fue entonces cuando el hombre dijo que Olivia había usado la información en su contra para conseguir algo más que citas. Dijo que ella le había pedido dinero, amenazó con exponerlo todo no solo a su esposa, sino también a sus compañeros de trabajo e incluso a sus hijos. Michael sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Preguntó si eso era cierto, si Olivia era realmente capaz de algo así. El hombre simplemente asintió, diciendo que tenía pruebas, mensajes y transferencias bancarias que podía mostrar si Michael quería verlos. Michael se levantó bruscamente y su silla chirrió el suelo del café. Necesitó unos segundos para recuperar el control antes de preguntar por qué el hombre le estaba contando todo eso ahora. La respuesta llegó con lágrimas en los ojos. Dijo que ya no podía soportar el peso, que necesitaba que Michael supiera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Michael sintió que la ira hervía en su interior, pero había algo más. Un vacío que parecía crecer con cada palabra pronunciada. Tomó las llaves del auto y se fue sin decir nada más. Condujo sin rumbo durante un rato, intentando juntar las piezas. Olivia no solo fue infiel. Había manipulado, amenazado y utilizado al hombre con el que estaba involucrada para conseguir lo que quería. La mujer que creía conocer desde hacía 12 años, la madre de sus hijos, ahora le parecía alguien completamente diferente. Cuando finalmente aparcó frente a la casa, sintió el peso de la realidad caer sobre él. Las luces estaban encendidas y supo que Olivia estaba esperando. Entró por la puerta sin llamar, la encontró en la sala y la miró fijamente. Olivia se levantó tan pronto como lo vio, su rostro se iluminó con la esperanza de la reconciliación. Pero su expresión la hizo estremecerse. Michael se acercó a ella, se detuvo a unos metros de distancia y le preguntó si había algo más que quisiera confesar. Olivia vaciló y luego sacudió la cabeza. Michael se rió, una risa seca e incrédula, y volvió a preguntar. Esta vez su voz fue más áspera. Dijo que sabía de las amenazas, del dinero y de cómo había manipulado al hombre con el que estaba involucrada. Olivia palideció y abrió mucho los ojos. Ella empezó a negarlo, pero Michael la interrumpió. Dijo que había visto los mensajes, que sabía de las transferencias bancarias y que ya no había forma de ocultarlo. Olivia se desplomó en el sofá y se tapó la cara con las manos. Dijo que no sabía cómo pasó, que al principio fue solo una forma de sentirse deseada, pero luego todo se salió de control. Lloró diciendo que tenía miedo de perderlo todo, que sentía que Michael estaba distante y que eso la hacía buscar atención en otra parte. Pero nada de lo que dijo parecía justificar lo que había hecho. Michael le preguntó si alguna vez pensó en los niños, si pensó en lo que pasaría con su familia. Olivia pidió perdón y dijo que haría cualquier cosa para arreglar las cosas, pero Michael negó con la cabeza. Dijo que ya era demasiado tarde. Ya no podía mirarla sin ver las mentiras, las manipulaciones y las traiciones. Dijo que necesitaba proteger a sus hijos y eso significaba que Olivia ya no podía ser parte de esa casa. Olivia se desesperó, se arrodilló ante él y le rogó que lo reconsiderara. Michael se alejó diciendo que no quedaba nada de qué hablar. Tomó las llaves del auto y se dirigió a la habitación de sus hijos, despertándolos suavemente y pidiéndoles que se prepararan. Olivia gritó, diciendo que no podía soportarlos, pero Michael lo ignoró. Sabía que, en ese momento, su prioridad era proteger a los niños del caos que estaba a punto de estallar. Mientras salía con sus hijos, Michael sentía un peso en el corazón, pero también una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que esa noche no era el final. Todavía había más cosas que afrontar, más verdades que revelar. Pero por primera vez en semanas sintió que tenía el control. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Michael conducía por la carretera desierta con las manos apretadas en el volante y la mirada fija en el horizonte mientras los faros atravesaban la oscuridad. En el asiento trasero, los niños dormían profundamente, ajenos al caos que se había producido en sus vidas.
El silencio en el coche era abrumador, solo lo llenaba el zumbido del motor y el sonido ahogado de la respiración agitada de los niños. La mente de Michael, sin embargo, estaba lejos de eso. Revivió cada palabra dicha esa noche, cada lágrima que derramó Olivia, cada súplica desesperada para que se quedara, para poder arreglar las cosas. Pero por mucho que lo intentó, no pudo borrar las imágenes que quedaron grabadas en su memoria. La traición, las manipulaciones, las mentiras. Todo parecía girar en su cabeza como una película interminable, dejándolo atrapado entre el dolor y la ira. Sabía que cuando salió de esa casa, había cruzado un punto sin retorno. No había vuelta atrás, no después de todo lo que se había revelado. Pero eso no facilitó las decisiones. Al mirar por el espejo retrovisor y ver los rostros inocentes de sus hijos, sintió caer sobre él el peso de la responsabilidad. Necesitaba ser fuerte, necesitaba proteger a quienes más le importaban, pero la duda aún le carcomía el pecho. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Estaba privando a los niños de algo que, en el fondo, todavía se podía salvar? Estas preguntas lo perseguían como fantasmas, pero él las alejaba. No podía permitirse el lujo de dudar. Detuvo el auto en un pequeño motel al costado de la carretera, reservó una habitación sencilla y cargó con sus maletas mientras sus hijos seguían durmiendo. Los colocó con cuidado sobre la cama, cubriéndolos con la fina manta y sentándose en un sillón al lado. Permaneció allí un rato, viéndolos respirar pacíficamente, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Levantó su teléfono y vio varios mensajes de Olivia, todos rogándole que respondiera. Él no respondió. Sintió que cualquier palabra dicha en ese momento solo profundizaría el abismo entre los dos. A la mañana siguiente, el despertador del teléfono vibró y Michael se levantó sintiéndose pesado, como si hubiera envejecido años en una sola noche. Se dispuso a salir con sus hijos, pero antes de irse abrió su teléfono y escuchó uno de los mensajes. La voz de Olivia sonaba diferente. Ya no era la mujer que lloró y suplicó la noche anterior. Ahora parecía más tranquila, con más control, como si hubiera encontrado nuevas fuerzas. Dijo que entendía su decisión, pero que no se rendiría. Dijo que haría todo lo posible para demostrar que aún podía ser una madre presente y confiable. Le pidió que pensara en los niños y no tomara decisiones apresuradas. Michael colgó antes de que ella terminara, pero las palabras se quedaron grabadas en su mente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Michael se puso en contacto con abogados, organizó documentos y comenzó a planificar sus próximos pasos. La presencia constante de sus hijos era lo único que lo mantenía firme, pero aún así las dudas persistían. Se sentía dividido entre el deseo de eliminar a Olivia de su vida para siempre y la necesidad de mantener algún tipo de equilibrio por el bien de los niños. Y fue en este dilema que empezó a darse cuenta del verdadero peso de las decisiones que estaba a punto de tomar. Olivia no se rindió. Ella llamaba todos los días, enviaba mensajes e incluso se presentó una vez en su oficina pidiendo hablar. Michael se resistió al principio, pero finalmente accedió a conocerla. Necesitaban discutir cuestiones prácticas, como la custodia de los hijos y la división de bienes. La reunión tuvo lugar en un parque, donde podían hablar lejos de los oídos indiscretos de abogados o conocidos. Olivia llegó primero, sentada en un banco bajo la sombra de un árbol. Cuando Michael se acercó, ella se levantó rápidamente, con los ojos llenos de expectación. Mantuvo la distancia, cruzándose de brazos y esperando que ella hablara. Olivia empezó a disculparse de nuevo, pero Michael la interrumpió, diciendo que no estaba allí para hablar del pasado, sino del futuro de los niños. Dijo que quería la custodia total, que ya no confiaba en ella para criar a los niños después de todo lo que había hecho. Olivia palideció, pero se recuperó rápidamente. Dijo que entendía su punto de vista, pero que no dejaría de luchar por sus hijos. Dijo que sabía que había cometido errores, pero que ellos también la necesitaban. Michael se rió, una risa corta y amarga, y le preguntó si realmente creía que podría recuperar su confianza después de todo. Olivia se acercó con las manos temblorosas. Dijo que, por muy difícil que fuera, todavía lo amaba, que siempre lo amaba, incluso en los momentos en que se dejaba llevar por emociones y decisiones equivocadas. Michael apartó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Quería creer, quería encontrar una razón para perdonarla,
pero todo dentro de él gritaba que ya era demasiado tarde. Olivia insistió diciendo que estaba dispuesta a buscar ayuda, ir a terapia y reconstruir lo que tenían, aunque les llevara años. Michael sacudió la cabeza y dijo que no sabía si había algo que reconstruir. Se hizo el silencio entre los dos y Olivia finalmente cedió. Dijo que aceptaría lo que fuera mejor para sus hijos, pero le pidió que considerara un acuerdo para poder verlos con regularidad. Michael vaciló, luchando contra sus propios sentimientos. Sabía que, a pesar de todo, Olivia seguía siendo su madre y que, por mucho que quisiera protegerlos, también necesitaba pensar en el impacto que tendría la separación. Prometió pensarlo y se alejó, dejando a Olivia sola en el parque. Durante los días siguientes, Michael empezó a recuperarse. Se centró en el trabajo, la rutina de los niños y en intentar encontrar una nueva normalidad. Pero incluso a medida que avanzaba, todavía sentía el peso de las decisiones que debía tomar. Olivia siguió intentando acercarse, pero Michael se mantuvo firme, sabiendo que todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta. Solo cuando recibió una nueva llamada todo cambió. Era el hombre con el que Olivia se había involucrado. Dijo que tenía algo más que contar, algo que no podía esperar. Michael sintió que su corazón se aceleraba mientras escuchaba. El hombre reveló que Olivia no había actuado sola, que había otra persona involucrada, alguien cercano a ambos, alguien que conocía los secretos de Michael y que podía usar esta información en su contra. Michael colgó el teléfono y sintió que se le helaba la sangre. Sabía que no había terminado. Y, en ese momento, se dio cuenta de que estaba entrando en un juego aún más peligroso, donde las verdades permanecían ocultas y los riesgos solo aumentaban. Michael permaneció de pie frente a la puerta durante largos segundos antes de finalmente girar la manija y entrar. El silencio dentro de la casa lo golpeó como un golpe, pesado y asfixiante, y la ausencia de las risas infantiles que antes resonaban por aquellos pasillos solo reforzó la sensación de vacío que ya cargaba. Le temblaban las manos mientras colocaba las llaves sobre la mesa, como si, en ese instante, todo lo que se había construido a lo largo de los años se hubiera convertido en polvo. Caminó hasta la sala de estar, donde Olivia estaba sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos por el llanto y los dedos temblorosos sosteniendo una bufanda ya arrugada. Ella levantó la vista cuando lo vio, pero no dijo nada. Por primera vez, pareció saber que las palabras habían perdido el poder de arreglar lo que estaba roto. Michael se acercó lentamente, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Dijo que había contratado un abogado y que el proceso ya estaba en marcha. Olivia comenzó a sollozar, tratando de discutir, pero él levantó la mano y le pidió que lo escuchara. Dijo que no podía seguir viviendo en una mentira, que había tratado de comprender, de perdonar, pero que algunas cosas eran imperdonables. Mencionó las manipulaciones, amenazas y destrucción que causó no solo a su matrimonio, sino a su propia imagen como madre. Olivia cayó de rodillas, agarrando el dobladillo de su camisa, suplicando por una oportunidad más, pero Michael se apartó, diciendo que no podía seguir poniendo a los niños en medio de este lío. Mientras Olivia lloraba, él dejó en claro que le garantizaría un trato justo, permitiendo visitas periódicas, pero que ella necesitaría buscar ayuda profesional si quería redimirse ante los ojos de sus hijos. Olivia gritó que lo amaba y que haría cualquier cosa para recuperar su confianza, pero Michael simplemente sacudió la cabeza y se fue. En el auto, cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo un alivio mezclado con culpa. Sabía que esa decisión lo perseguiría por un tiempo, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Michael encontró un apartamento pequeño pero acogedor para empezar de nuevo con sus hijos. Intentó mantener su rutina lo más estable posible, dividiendo su tiempo entre el trabajo y el cuidado de su nuevo hogar. Olivia apareció un par de veces, tratando de acercarse, pero Michael mantuvo la distancia y solo permitió reuniones programadas con los niños. A pesar de todo, se dio cuenta de que sus hijos todavía la querían, y esto le hizo aceptar que, por más difícil que fuera, necesitaría mantener algún tipo de comunicación. Poco a poco, los niños empezaron a adaptarse, pero todavía flotaban en el aire las dudas sobre por qué su madre ya no estaba en casa. Michael respondió con cuidado, sin exponer nunca toda la verdad, pero cada pregunta era como un recordatorio de todo lo que había perdido. Mientras tanto, Olivia comenzó a afrontar las consecuencias de sus acciones.
El hombre con el que había estado involucrada solicitó el divorcio de su esposa y terminó perdiendo no solo a su familia, sino también su trabajo, luego de que el escándalo se filtrara a sus superiores. Desesperado, intentó volver a ponerse en contacto con Olivia, pero ella lo rechazó, dándose cuenta demasiado tarde de que había destruido todo lo que tenía por alguien que, al final, no valía nada. Sola y aislada, Olivia cayó en un ciclo de arrepentimiento y culpa, luchando por mantenerse en pie. Buscó ayuda profesional, empezó a asistir a terapia e intentó, por todos los medios, demostrar que estaba dispuesta a cambiar. Pero Michael ya no estaba dispuesto a esperar una redención que tal vez nunca llegaría. El hombre que reveló los secretos de Olivia también enfrentó consecuencias. Perdió el respeto de sus hijos y de su esposa, quienes no aceptaron ningún intento de reconciliación. Se mudó a un pequeño apartamento y comenzó a ocuparse de procedimientos legales, tratando de preservar lo poco que quedaba de su reputación. Llamó a Michael varias veces, pidiendo perdón y ofreciéndole ayuda si necesitaba más pruebas contra Olivia, pero Michael se negó, diciendo que ya no lo necesitaba. Para Michael, ese capítulo estaba cerrado. A pesar del dolor, Michael empezó a encontrar paz en los pequeños momentos. Las risas de sus hijos durante el desayuno, los dibujos esparcidos por la habitación y las tranquilas noches viendo películas juntos le trajeron un sentido de propósito que creía haber perdido. Fue en uno de esos momentos, mientras llevaba a sus hijos al parque, que conoció a alguien que le hizo volver a creer en el amor. Era una profesora, dulce y comprensiva, y sabía respetar el tiempo de Michael sin obligarlo a ir más rápido de lo que estaba preparado. Poco a poco, ella entró en su vida y en la de sus hijos, aportando ligereza a un corazón que aún tenía cicatrices. Michael se permitió volver a sentir, algo que al principio le resultó imposible, y se dio cuenta de que no todo dolor tiene que durar para siempre. Olivia, por otro lado, siguió luchando por reconstruir su vida. Comenzó a involucrarse en proyectos sociales y se dedicó a ser una mejor madre en los momentos que tenía con sus hijos. Aunque todavía intentó acercarse a Michael, finalmente entendió que el pasado no se podía borrar y que algunas heridas nunca sanan del todo. Decidió centrarse en su propia recuperación, aceptando las consecuencias de sus decisiones y tratando de encontrar un propósito más allá de lo que había perdido. Cuando Michael finalmente firmó los papeles del divorcio, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que esa firma marcaba el final de una era, pero también simbolizaba un nuevo comienzo. Guardó los documentos en el cajón, miró a sus hijos jugando en la sala y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba en el lugar correcto. La traición de Olivia dejó profundas cicatrices, pero también le trajo lecciones que nunca olvidaría. Descubrió la importancia de confiar en sus propios instintos, valorar los momentos simples y permitirse empezar de nuevo, incluso cuando todo parecía perdido. Michael siguió adelante, más fuerte y más consciente de quién era. Olivia aprendió por las malas que las decisiones tienen consecuencias y que el perdón, cuando llega, debe ganárselo. Los niños crecieron rodeados del amor de su padre y, a pesar de las dificultades, encontraron la felicidad en la nueva vida que construyeron juntos. Y, con el paso del tiempo, todos aprendieron que, incluso después de una tormenta, el sol siempre puede volver a brillar, pero solo para aquellos que están dispuestos a afrontarlo de frente. Ahora queremos saber tu opinión sobre esta historia. ¿Qué te pareció el final y las elecciones de los personajes? Comenta a continuación y comparte tus pensamientos. Y no olvides suscribirte al canal para seguir siguiendo más historias impactantes como esta. Os recordamos que este canal no admite, bajo ningún concepto, ningún tipo de traición. Gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima historia.